Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno estar en casa, ¿eh? Déjenme acomodarme yo acá. Estamos todos los mismos siempre. Pero sí tenemos visitantes, qué bueno. Entonces, hermanos, antes de terminar, antes que se olvide, los hombres, acuérdense, marzo 29, levántate. Si no tienes el dinero, acércate con nosotros, lo podemos apoyar. No dejes que el dinero no te impida ir al grupo de hombres, a conocer otros hombres que también aman al Señor, ¿no? Así que ya lo saben, pueden vernos a mí, a Octavio, o a cualquier otro hermano que les dé la información. La semana pasada estábamos en el libro de Primera de Corintios, ¿no? Primera de Corintios se habló el papel de la mujer y hoy vamos con la segunda parte de Primera de Corintios capítulo 11, ¿no? Ese tema de la mujer estaba bueno, pero el miércoles se puso bueno también en el small group. Pero eso es bueno, es saludable tener conversaciones sanas entre hermanos, decía la palabra. Mira el bebecito que lindo, Dios lo bendiga. Entonces, hermanos, vamos a abrir su Biblia, si quieren, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo va a ser del 17 al 34. Y hemos llamado el sermón un llamado a la reverencia y la unidad. Entonces, imagínense que ustedes llegan a un cumpleaños familiar o una fiesta familiar, donde hay pastel, comida, risas, todo el mundo está contento, pero de repente algunos agarran los mejores platos y se sientan en una esquina a comérselo, mientras otros se quedan mirando así y no ven nada. Y se quedan con las tripitas sonando, ¿no? Y salivando. Y uno dice, wow, no es justo, ¿no? Eso no suena justo, ¿verdad? Pero esa es una escena normal, una ilustración que uno usa. Pero en la iglesia de Corintios, eso estaba pasando. En la iglesia de Corintios estaba pasando eso y vamos a ver qué estaba sucediendo en la cena del Señor. Y continuamos con la serie A Todo Motor, ¿no? Y estamos en la segunda parte, como dije anteriormente, del capítulo 11, donde Pablo aborda los problemas que había en la iglesia de Corintio sobre la cena del Señor, más conocida como comunión también. Entonces, antes de continuar, vamos a orar para pedirle a Dios que el Espíritu nos guíe y vamos a empezar a leer, ¿no? Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra viva, Señor, gracias porque podemos venir a ti con un corazón humilde, Señor, a alabarte, a adorarte, Señor, a exaltarte, Padre. Te pedimos que esta tarde tu Espíritu nos guíe, nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida y crecer, Señor, y madurar en ti, Padre. Señor, todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el pasaje de hoy, hermanos, no solo contiene la enseñanza más extensa acerca de la cena del Señor, sino de la manera que tenemos que prepararnos, que tenemos que participar en la cena del Señor. Nos sirve como un recordatorio de que el mensaje del Evangelio debe de gobernar nuestras vidas y debe de gobernar nuestra iglesia. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos que las cosas que Dios establece en la Biblia y que tenemos que seguir, no podemos llevarnos por la cultura del mundo que influya. Y es importante eso del Evangelio. Y eso es lo que nosotros siempre hemos predicado, el Evangelio, el Evangelio. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 15, ahí por el versículo 1 y 2, eso es lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, 1 dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y uno dirá, ¿y qué es lo que es el Evangelio? Ahí te lo dice en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso es lo que dice Pablo. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso, como le decías, hermano, es el evangelio que uno predica. Es el evangelio que uno predica. Sin embargo, en la iglesia de Corintio, volviendo con nuestros hermanos en Corintio, estaban celebrando la cena del Señor de una manera totalmente incorrecta. Y Pablo con firmeza lo confronta. Y ahí dice que en la cena eso se había hecho un desastre. No habían unión entre los hermanos. Algunos hermanos llegaban, había glotonería, habían borrachos. Y tú dirás, ¿borrachos? Sí. Habían algunos que se emborrachaban. Y Pablo les advierte que por esa falta de respeto de estos hermanos en la cena del Señor, ya el Señor estaba interviniendo, trayendo enfermedad, y hasta algunos hermanos habían muerto debido a eso. Entonces la cena del Señor es algo bien serio, y vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Vamos a leerlo por pedazos. Vamos a empezar a leer, y el pasaje completo es 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 17 hasta el 34, pero vamos a empezar ahí en el 17 al 19, y miremos qué Pablo le dice. Ese es el primer punto, y lo tengo titulado Reunidos para celebrar. Miren el versículo 17, dice, pero al anunciado esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Y si lees el capítulo 1 ahí en el 11, Pablo los alaba porque ellos retenían la enseñanza de Pablo, que hasta cierto punto unos comentaristas dicen que era un poco sarcástico porque si no, no lo estuviera escribiendo. Pero aquí, como vemos, Pablo apenas abre escribiendo esta parte de la carta, dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Estos hermanos de Corintios se estaban reuniendo, sí, pero no para glorificar a Dios ni edificarse, sino para empeorar las cosas. Mira el versículo 18 lo que dice. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y claro que Pablo lo iba a creer, porque ya Pablo le había dicho acerca de las divisiones teológicas que ellos habían tenido. ¿Se acuerdan del capítulo 1 y el capítulo 3? En el 1 les dice, habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo le hace eso en el capítulo 1, apenas él empieza la carta. Apenas él empieza a escribir. Y ahí en el capítulo 3 le llama carnales, y al parecer aquí dice, pero ¿por qué le voy a decir carnales? Dice en el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ya Pablo sabía que ellos tenían un problema de división. Pablo sabía que tenían sus riñas entre sí. ¿Se acuerdan que uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos? Esos son los problemas doctrinales. Y ahora en el capítulo 11 vuelve a Pablo de nuevo a decirle, y ahora los problemas que tenían eran divisiones sociales entre ricos y pobres. La cena debía ser un momento de unidad, de adoración, todo el mundo junto, pero no un momento de caos como tenían ellos. Mire el versículo 18 lo que dice, o el 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hay otra versión que dice, sin duda tiene que haber divisiones entre ustedes. ¿Para qué? Para que se muestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. Y a veces me pregunto, si somos un mismo cuerpo, si estamos bautizados con el mismo espíritu, ¿por qué se divide la iglesia? ¿Por qué hay divisiones? Y la verdad es que muchas veces esas divisiones surgen, ¿por qué? Por doctrina. Lo que uno cree, lo que el otro no cree. Yo creo eso, yo creo lo otro. Algunos hermanos no se someten a la enseñanza del liderazgo como estaba pasando en Corintios. Enseñan doctrinas que no va acorde con lo que enseña la iglesia. O promueven ideas que no concuerdan con esa doctrina establecida por el pastor, los ancianos, por el liderazgo. Entonces, ¿qué sucede?
que termina un conflicto y confusión. Y si uno no corrige esa situación con mucho amor, ¿qué sucede? Que hay una división. Pero Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tito, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, es claro. Y dice Pablo, cuando le escribe en la carta de Tito, si alguien causa división en la iglesia, llámale la atención 1 o 2 veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella, porque debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. Y Pablo reconoce que es inevitable que en una iglesia haya diferentes maneras de pensar o que puede existir divisiones. Porque el enemigo siempre trata de infiltrar personas, hermanos, ¿no?, que son falsos. Al igual que Judas estaba metido con Jesucristo, era el tesorero. O al igual que Demas, que era un colaborador de Pablo, y cuando Pablo estaba en prisión para muerte, Demas lo dejó, y no solo se salió de los caminos del Señor, sino se fue al mundo. Entonces, en ocasiones las divisiones nacen por ciertos grupos en la iglesia que solo se relacionan entre sí. Por eso a veces me gusta cuando hay 4 minutos que hay que empezar a saludar a los hermanos. Si hay hermanos nuevos y uno lo va a saludar, el hermano como que se pone un poquito tieso, ¿no? ¿Y eso qué? Está bien, eso lo entiendo. Pero hay otros hermanos que hacen grupos y se quedan así. Yo no hablo con Héctor, que está acá, o yo nada más estoy ahí con él. ¿Y qué sucede? Que cuando empiezan a hacer unos grupos así, muchos hermanos empiezan a pensar que son superiores a otros hermanos, por conocimiento, o porque están en otro nivel económico, o porque el hermano llegó en nuestra cultura el otro día. Entonces, ¿cómo lo miramos? Hacia abajo. Eso se da en la iglesia, y no me miren así, que yo lo sé. Entonces, otro grupo selecciona a los líderes por preferencia, como había en Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de este. ¿Ves? Entonces me gusta cómo habla aquel, me gusta cómo habla este. Y empieza uno entonces a hacer rosca con ese hermano, a hacer un grupito. Y eso trae por consecuencia que el cuerpo se empieza a dividir. Y es natural, hermano, que tenemos diferentes personalidades. No todo el mundo, por ejemplo, es como yo, que se para y le dice a Héctor cualquier cosa. No era así yo antes, y ha tenido que ser así. Pero decía, cuando yo predicaba anteriormente, que tenemos que ser intencional. Tenemos que pararnos de nuestro asiento, ir y saludar al hermano. Y sabemos que somos de diferentes personalidades, pero tenemos que esforzarnos, saludarnos, conocernos, procurar qué tú haces, a qué te dedicas. Si ves que un hermano llega nuevo, el hermano viene de otro país, acaba de llegar, sabes que no habla inglés, llégale sin pena. Hermano, ¿en qué te apoyo? ¿En qué te ayudo? ¿Tienes trabajo? Ahí en Filipenses 2:4 nos recuerda, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Tenemos que mirar por los de otros. En muchas ocasiones en esta cultura americana es todo el mundo lo que yo quiera, la ley del asadón, para mí todo el tiempo, nada para allá. Mientras más tengo es mucho mejor. Las divisiones no deben ser parte de la iglesia, porque dañan nuestro testimonio. No queremos que la iglesia esté dividida. Eso daña. Sin embargo, Dios permite esas divisiones. Mira lo que dice el versículo 19. Tiene que haber divisiones entre ustedes, y porque el Señor lo permita, no es que nosotros lo tenemos que tolerar. ¿Y por qué Dios permite esto? Te preguntarás. Dios lo permite para que se haga evidente quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son aprobados por Dios. Cuando el problema viene, la discusión viene, la fricción viene, ¿qué sucede? Vas a ver quién es el hermano maduro cuando se le llama la atención en amor y diga, sí hermano, disculpe, sí me equivoqué. Y eso es lo más lindo, eso es lo que esperamos, porque a veces cuando predicaba anteriormente en el mismo libro de Corintios, cuando Pablo corrige a la iglesia, lo corrige desde un punto de vista pastoral, como un padre que corrige al hijo. No corrige, cuando la iglesia corrige al hermano o lo disciplina o se le enfrenta al hermano, uno no lo hace para poder humillar al hermano. ¿Ves? Es para edificarnos mutuamente. Es por eso dice que si alguien pega contra ti, ¿qué es lo que dice? Aquel que pecó que venga a verte a ti. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ir a ver al hermano. Entonces, en conclusión, nos necesitamos unos a otros, somos un cuerpo. Y en vez de dividirnos, debemos amarnos y debemos cuidarnos, ¿ok? Caminar juntos en unidad. Y somos diferentes,
¿ok? Diferente en personalidad, diferentes países, diferentes acentos. Pero lo lindo del Evangelio es que dice Cristo que como vamos a saber que somos sus discípulos es cuando nos amemos los unos a los otros. Y eso no es ser hipócrita, ¿ok? Hola hermano, ¿qué tal? Y el corazón está por allá. Uy, ojalá que le pase un tren. Eso es ser hipócrita. Si tú tienes problemas con un hermano, tenemos que ser maduros para decir, hermano, el otro domingo usted dijo algo que no me cayó muy bien, honestamente. Y quisiera aclararlo porque yo no quiero tener eso en mi corazón, me siento mal. Dice, el hermano te perdona. Esa es la manera bíblica de uno hablar con un hermano. No es hablar por atrás del hermano o buscar una persona que esté de acuerdo contigo. Si hay problemas, tenemos que ser lo suficientemente maduros en el amor del Señor para llamar al hermano. Entonces, ¿qué estaba pasando en Corintios? Que habían divisiones. Otra cosa que tenía en Corintios, y vamos al punto 2, la mala conducta en la comida común en Corintios. Miren qué dice el versículo 20 y 22. Más cuanto, pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor, versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué? Versículo 22, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y la avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y Pablo es bien directo a los corintios. Y lo que estaba pasando en Corintios es que ellos pensaban que estaban haciendo la cena del Señor correcta. Y Pablo se lo dice, ahí mismo. Eso no es comer la cena del Señor. Habían convertido la cena del Señor ¿en qué? En un banquete privado. Y cuando hacíamos la cena acá me partía el corazón porque muchos hermanos venían y traían sus platos, cocinaban. Y otros hermanos que no traían, en vez de apoyar, porque no, esperemos que todo tenga, no todo el mundo está igual. Entonces criticaban, no, yo no me como eso. Y eso me partía el corazón porque otros hermanos en su día libre cocinaban. En vez de estar durmiendo, se pasaban de noche cocinando un platico de comida. Para que entonces venga otro hermano y diga, oye, a mí no me gusta eso, uy, no. Y lo mire de desprecio. Y tenía que decirlo, en amor, pero hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasaba en Corintios? Lo mismo. Los ricos llegaban con sus canastas, hasta su botellita al parecer traían, se llenaban, mientras que los pobres no llevaban nada. Y aparte de que se llenaban, se emborrachaban. No mostraban amor ni respeto por la iglesia y avergonzaban a las personas que no tenían, porque eso avergüenza a las personas que no tienen. La persona se siente mal. No todos tenemos la misma facilidad de dinero ni de trabajo ni esas cosas. Y en la iglesia primitiva se celebraba lo que se llamaba el festín del amor o la fiesta agape o ágape, como usted lo quiera decir, y es lo que nosotros hacíamos. Cada uno traía un platillo de comida y compartíamos. Eso es lo que se hacía. Y luego entonces hacían la cena del Señor. Y eso lo hacían porque a menudo cuando Jesús resucitó, cenaba con los discípulos. Es de ahí que viene. Pero los cristianos de Corinto, ¿qué es lo que hacían? Como ellos venían de una cultura pagana donde hacían todas esas fiestas y todo ese alboroto con gritería, algunos estaban borrachos, algunos, como dije, eran glotones, algunos estaban odiándose unos a los otros, había amargura, división de clases, divisiones doctrinales, hasta desde el punto de vista teológico. No había una comunión real entre los hermanos. Y eso es muy importante, que aunque tengamos un pedacito de pan, tenemos que compartirlo para que haya una comunión real. Y aparte que no había una comunión real con los hermanos, no había una comunión real con Cristo tampoco, debido a todo ese pecado. Entonces la cena del Señor es para recordar a Cristo y para reflejar el amor y la unidad del cuerpo, porque somos un mismo cuerpo. Tú no vas a ver el cuerpo y decirle al dedo meñique, no te necesito. O decirle una piedra, no me hace falta. Nosotros tenemos que reflejar el amor y la unidad del cuerpo de Cristo. No venir a una actividad egoísta. Entonces Pablo, ¿qué es lo que le hace? Le explica lo que es la cena del Señor. Le dice, ustedes no están haciendo la cena del Señor. Llegan borrachos, llegan haciendo todas estas cosas, faltando de respeto a la mesa del Señor.
Y ahí vamos al punto 3. ¿Cuál es el punto 3? El propósito de la cena del Señor. Y ahí recordamos cómo fue instituida la cena del Señor. Vamos al versículo 23 y 26. Ahí en 1 Corintios 11. Y luego el 23. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, según la noche que fue entregado, tomó pan y bebiendo y habiendo dado gracias, la partió y tomó, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía, de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, hablando de los elementos, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Pablo lo que le dice es, hey, la cena del Señor no es un banquete ni una cena común, sino es un acto de memoria y proclamación. Cuando recordamos el cuerpo entregado y la sangre derramada, proclamamos el Evangelio, proclamamos que Cristo se levantó de la muerte, y no solamente que murió y se levantó de la muerte, sino que Cristo viene por nosotros. Eso es lo que se proclama cuando uno está tomando la cena del Señor con estos elementos. Miren el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Y para ahí por un segundo. ¿Qué dice Pablo? Yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Lo que tengo que decirles, Corinto, a la iglesia de Corinto, no es mi opinión humana, no es mi idea, no es una tradición de hombre a hombre, sino que lo que yo les voy a decir lo recibí del Señor y se lo entregué. Pablo dice que fue directamente de las palabras de Cristo. Jesús mismo la ordenó, la cena del Señor. Y hay dos ordenanzas en la iglesia, y las dos fueron establecidas por Cristo, y Cristo dio el ejemplo. La primera, ¿qué fue? La comunión o la cena del Señor, cuando Él dice que coman. Y lo segundo, ¿qué es lo que es? El bautismo. Por eso a veces cuando un hermano acepta a Cristo Jesús, en mi mente a veces no, hermano, ¿cuándo se va a bautizar? Oh, yo no sé, no estoy maduro, tengo que averiguar, tengo que leer. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú conoces a Cristo? ¿Tú has aceptado a Cristo en tu corazón? Pues cuando el etíope iba con Felipe, y Felipe le compartió el evangelio y aceptó a Cristo Jesús, el etíope estaba sentado, el eunuco en la Biblia, en un carretón, y dijo, ¿dónde hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado aquí? Al instante. Ese no tuvo que ir al small group, ese no tuvo que ir a buscar enseñanza. Entonces, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y no te has bautizado, sí me gustaría conversar contigo, porque a lo mejor no te han explicado el evangelio correctamente. Ese es un paso de la obediencia, es la ordenanza. Cristo se bautizó, queremos ser como Él. Aunque para llegar al cielo no hace falta bautizarse, porque de los dos criminales en la cruz, ellos no tuvieron tiempo de irse a bautizar. Pero sí queremos ser como Cristo. Es por eso que no queremos jugar al hermano. Entonces mire el versículo 23, continuemos. ¿Qué dice Pablo? Eso es lo que yo recibí, que el Señor Jesús, la misma noche en la que fue entregado. Entonces Pablo le dice lo que el Señor le había dicho, y la misma noche que fue entregado. ¿Por qué dice Pablo la misma noche que fue entregado? Pablo le habla a los judíos, y para un judío la cena de Pascua, que es lo que estaba pasando esa noche, ¿era qué? Era el recuerdo de cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. La Pascua era una fiesta en la que ellos conmemoraban y recordaban lo que Dios hizo, al liberarlos de esa esclavitud en el pasado. Habían estado esclavos en Egipto por 400 años, y se acuerdan, ahora la clase que le dan allá a los niños chiquitos, ¿se acuerdan que Dios los liberó mediante unas plagas, y la última plaga fue la muerte de los primogénitos? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué pasó? Que ellos, para que la muerte no llegara a su casa, ¿qué tenían que hacer? Tenían que matar un cordero perfecto, ¿no? Y entonces, con la sangre de ese cordero, ponían en
puerta, en el frame, en el cuadro de la puerta. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando pasara la muerte sobre su casa, no iba a llegar a ellos. Entonces, ¿qué más hicieron también? También esa sangre la ponían ahí, tostaron pan, hicieron pan sin levadura, porque como iban a salir rápido, no daba tiempo, y comieron hierbas amargas. Entonces Dios le dijo, quiero que tengan una fiesta esa noche, quiero que coman ese cordero, quiero que coman hierbas amargas y quiero que coman el pan sin levadura. Dios instituyó esa fiesta y en la actualidad se mantiene el judaísmo ortodoxo, todavía hacen eso, ¿ves? Y muchos conservadores también lo hacen. Así como Dios sacó de Israel, como sacó de Israel de la esclavitud, en la cruz, ¿Dios qué hace? Nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado y nos lleva al reino de Jesús. ¿Tú nunca te has preguntado por qué crucificaron a Jesús en la Pascua y no lo crucificaron otro día? Porque Jesús es el Cordero sin mancha, es el sacrificio perfecto. Así como la sangre estaba en el marco para salvar al pueblo judío, ahora la sangre de Jesús es la que nos limpia del pecado y nos lava y nos perdona y nos lleva a los pies de Dios, nos justifica ante Dios, porque nosotros no podemos llegar a los pies de Dios. Esa última noche Jesús, ¿qué hizo? Celebró la Pascua con sus discípulos, pero Él le dio un nuevo significado. Desde ese momento, ya la Pascua dejó de ser como el pueblo judío miraba el éxodo hacia Egipto. Ahora es un recordatorio de la cruz. Ya no miramos para atrás, ahora miramos hacia adelante. Es por eso que Cristo dice, hágalo en memoria mía. Y así fue que sale la cena del Señor. Por eso Pablo le está diciendo, que le estoy diciendo lo que yo recibí del Señor. Por eso el versículo 24 dice, después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. El cuerpo de Cristo es para nosotros, hermanos. Y con esa palabra que Jesús declaró, que la cena es un acto de memoria. Pero como dije, no es solo una memoria eterna, sino una memoria viva, donde nosotros recordamos que el cuerpo de Cristo fue entregado por nosotros. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros tenemos que estar en la cruz encaramados. Pero ¿sabes qué? Tú no te puedes encaramar en la cruz, porque nosotros hemos pecado contra un Dios que es infinito. Entonces ese pecado es infinito y como nosotros no somos, que nunca nos morimos, no somos una gente que vamos a durar para siempre, Dios tiene que venir personalmente a salvarnos por el amor. ¿Ves? Entonces, ¿qué más se dice el verso 25? De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria mía. ¿Y qué dice Jesús? Aquí esta sangre sella el nuevo pacto. Es por eso que nosotros somos del nuevo pacto del Nuevo Testamento. Nosotros estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento qué es lo que era el pacto? ¿Se acuerdan? La relación con Dios estaba basada en ¿qué? En la ley, en sacrificio, mata animal y echa sangre, mata animal. Y me acuerdo una vez que el hermano hablaba eso en un grupo, en el grupo que teníamos. Decía, ¿se imaginan cuántos cabros y sangre mataban? ¿Te acuerdas, Toño? ¿Hablaste una vez de eso? Pero ahora, con la sangre que está en la cruz, Jesús establece el pacto nuevo que es eterno y es basado en la gracia de Dios. Es por eso que en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿ves? Conforme a la riqueza de su gracia. Nosotros no merecemos ir a los pies de Cristo, pero Dios en su misericordia, en su gracia, eso es lo que es la gracia. Darte lo que no te merece. A veces que tu muchacho se porta mal y tú le quieres dar con un palo en la cabeza y tú lo que le das es gracia. ¿Sabes qué? Te voy a dejar ir. Te voy a dar gracia. Y créeme que a veces que Dios me ha dicho así. Y Dios usa a los niños a veces para educarnos a nosotros. Así es como tú te sientes cuando tú me desobedeces a mí. Entonces, versículo 26, ¿qué es lo que le dice? Volviendo a Corintios. Pablo le está diciendo, porque cuantas veces comáis este pan y bebáis la copa, proclamáis la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Cada vez que participamos
En la cena del Señor no solo recordamos, sino que proclamamos, miramos hacia atrás, miramos hacia adentro de nosotros y miramos hacia el futuro, esperando que Cristo venga en ese regreso glorioso. Y la iglesia primitiva entendieron eso bien claro. Si vas a Hechos 2:42, se nos dice que los hermanos perseveraban en la enseñanza. ¿Ves? Cosa que tenemos que hacer nosotros. En la enseñanza perseveraban. Dice que en la comunión, en la unión con hermanos, ellos perseveraban. En el partimiento del pan y en las oraciones. Comercial. Hay que venir a orar, hermanos. A la una con el hermano Octavio allá, la esposa. Hay que venir a orar, hermano. La oración es la columna vertebral de la comunicación con Dios. No solamente ores y le pidas a Dios cuando tú necesitas, sino ven a orar por otras personas. Porque hay veces que nosotros no queremos orar por otras personas. Y muchas personas están enfermas, necesitadas, no tienen trabajo. Y nosotros podemos interceder por ellas. Y eso es lo que hacían la iglesia primitiva. Perseveraban en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No era una costumbre vacía, es una obediencia llena de significado. Entonces, como un resumen de ese punto, la cena del Señor es un momento santo, donde recordamos y proclamamos y celebramos, no solamente que Cristo murió, porque todo el mundo, hoy pobrecito Cristo murió en la cruz. No, el Señor se levantó al tercer día, y ahí es donde está el poder del Evangelio. Por eso dice Pablo que eso es locura para las personas de afuera, pero para nosotros que tenemos la mente de Cristo, es gloria a Dios. Cada vez que hacemos eso, que partimos la cena del Señor, la compartimos, no solamente celebramos que Él murió, sino que resucitó y que Él volverá. Porque nosotros estamos aquí sentados y a veces ni pensamos que Cristo va a venir. Pensamos como que, ay, este mundo está cambiando, ay, ¿qué es lo que va a pasar? Hermano, Cristo va a venir, prepárate. Prepárate, no sigas sentado en el banco esperando que te resuelva el pago del carro. Nos enfocamos en tantas cosas materiales que se nos olvida que el llamado es, ¿qué fue que Él dijo? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y después, ¿qué es lo que dijo? Enseñarle a hacer las cosas que yo os he dicho. Y después, ¿qué dijo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo último que dijo, ¿qué fue? Y yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Tú estás seguro que Cristo está contigo? Entonces, cada vez que participamos, recordamos que fuimos comprados con su sangre. Eso es muy importante. Tu alma fue comprada con la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice Cristo que el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge desparrama. Si tú nunca has doblado rodilla y has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tu alma pertenece al diablo. Eso tenemos que entenderlo. O no, pero ¿por qué tan fuerte? Porque ese es el problema. Somos pecadores. Somos pecadores. Pero lo lindo del Evangelio es que aún siendo pecadores, Dios nos ama y manda a Cristo a morir en la cruz. No solamente muere, sino que resucita. Por eso nosotros compartimos la cena del Señor y es sagrada. Pero mira que Pablo llama a examinarnos, Y ahí llegamos al punto 4, donde dice, examínate antes de acercarte a la mesa del Señor. Mira lo que dice en el versículo 27 y 29. Ya estamos casi ahí, Dice, y leo de la NIV hoy. Así que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Eso asusta. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Y Pablo lo que le está acordando a los corintios, la cena del Señor no es un juego, muchachos. Eso no es un banquete que tú vas y te comes todo lo que tú quieras ahí. Ahí no hay glotonería. Participar indignamente del Señor, acercarse a la mesa del Señor irreverentemente, sin una autoevaluación. Y déjame dejar bien claro que la cena es para pecadores. Nadie es digno de acercarse a la cena, a la mesa del Señor. Nadie. Pero por la sangre de Cristo podemos llegar y somos justificados ante Dios. Ustedes tienen que entender que Dios nos mira a nosotros como tú te ves. Él te mira perfecto, justo por la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Eso se llama la gracia de Dios. Ay, pero yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios.
y Dios está trabajando en tu corazón. Es por eso cuando llegamos a la mesa del Señor, venimos con una actitud humilde. Y es lo que Pablo está diciendo a ellos. Que tenemos que examinarnos antes de comer y beber los elementos. La cena del Señor es para personas que llegan humildemente, no para hipócritas. El Señor mismo nos invita a examinarnos antes de acercarnos. Y me gusta el Salmo 139, 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Eso es venir con un corazón: Señor, examíname. Señor, yo sé que soy un pecador. Yo sé que he hecho eso, lo otro. Tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Trabaja en mí, Señor, examíname. Y Señor, si encuentras algo en mí que no está bien, Señor, guíame en el camino eterno. Antes de participar, hay que hacer un alto, hermano. Tenemos que parar. Si hay pecados ocultos, confesarlos al Señor. Si hay resentimientos con otros hermanos, confesarlos. Si hay indiferencia espiritual, echarla afuera. Es un tiempo para que uno se reconcilie con Dios y con nuestros hermanos. Porque si estás bien así, tienes que estar bien así. Eso es la cruz. Entonces, si no nos examinamos con honestidad y humildad, es un peligro grave. Porque entonces, ¿qué sucede? La disciplina de Dios viene sobre nosotros. Y eso nos lleva al punto que sigue: el juicio y corrección de parte de Dios. Mire el versículo 30 y 32. Dice Pablo: por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si no nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Y lo que pasa aquí es que si tú no te examinas y tú vienes a tomar los elementos a la cena del Señor, te paras en la mesa indignamente, eso es lo que dice, el Señor te va a disciplinar. Y aquí no está diciendo que vas a perder tu salvación. Posiblemente te lleve o te enferme. Y eso es lo que pasaba en Corintios, que habían algunos que habían fallado, y te dice que hasta habían muertos. El Señor lo disciplina. Vinieron con egoísmo, y eso le trajo consecuencias físicas y espirituales. Había enfermedad, debilidad, y como le dije anteriormente, muerte. Y como dijo, eso no es una disciplina donde tú vas a perder una condena eterna. Es una corrección amorosa del Padre. Dice: no, pero el Señor a mí no me... Sí. Hebreos 12:6. Porque el Señor disciplina al que ama. Entonces la idea aquí es que tenemos que venir a la mesa del Señor con un espíritu humilde de arrepentimiento y recordándonos de su gracia, porque si no lo hacemos, el Señor nos va a disciplinar. Y tú no quieres que yo te discipline, porque por donde quiera que tú quieras salir, te va a poner la manito y no vas a poder. Entonces, el examen tiene que ser personal, tiene que ser único. ¿Y qué hace Pablo? También nos llama a considerar cómo tratamos a nuestros hermanos de la fe. ¿Ves? Porque la cena del Señor nos recuerda que somos un solo cuerpo y que como un solo cuerpo tenemos que llevarnos bien. Una cosa que yo me he dado cuenta: Dios no te da a ti la opción de que tú escojas tu familia. Dios te pone la familia y como te caiga. Tienes un hermano atravesado, un tío, una prima, es tu familia. Dios no te da la opción. A la misma vez, Dios no nos da la opción para escoger los hermanos dentro de la iglesia. Dios lo pone de diferentes colores, diferentes razas, diferentes niveles económicos, y después que hace y lo pone todo en la iglesia, dice: ahora ámense unos a los otros. Y así es que yo voy a saber quién de verdad es mi discípulo. Si tú no amas a tu hermano, que lo estás viendo, ¿cómo vas a amar a Dios? Dice la palabra que tú no ves a Dios. Ay, Señor, te amo, pero tú odias a tu carnal. En esa área, ¿no? O a tu hermano, dirían allá. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y créeme, hay veces que parecen piedritas en los zapatos, pero hay que darle amor. Gracias, hay que dar gracias. Y así llegamos al punto 6, consideración y respeto mutuo. Mira,
en el versículo 33 y 34, así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Imagínense cuántas cosas estaban desordenadas en Corintios. Y la solución de Pablo es sencilla, pero muy poderosa. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, espérense, compartan, gocen el momento. Eso es lo que dice Pablo. Considera al hermano más importante que tú. La cena no es un banquete cruzado, no es un banquete privado, es un acto de unidad. Eso es lo que es la cena del Señor. Nadie es superior a otros. Todos somos igual. Necesitamos de la gracia de Dios. Y me gusta Filipenses 2:3 que dice, nada hagan por egoísmo. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y eso es lo que decíamos al principio, que hay veces que miramos a otros hermanos desde arribita y pensamos que somos mejor que ese hermano. No porque conocimiento, ahí estaba la lista. Entonces, antes de tomar el pan y la copa, mira a tu hermano, mira los ojos, mira tu corazón. ¿Hay división en tu corazón? ¿Hay división? ¿Hay orgullo? La mesa nos llama a vivir como una familia, hermano, compartiendo, cuidándonos, perdonándonos. Y ese es el punto principal, tenemos que aprender a perdonar. Porque eso honra a Cristo. Ahí es que vamos a saber de verdad si el Espíritu Santo está en ti o tú lo que tienes un, quién sabe qué adentro. Entonces, como conclusión, la cena del Señor nos cuenta ¿qué? La historia de Cristo. Y no me quiero encerrar porque en que esta denominación hace esto y que hacen lo otro y que miran los elementos de esta manera y de lo otro. Pero sí quiero decir esto, que Jesús hizo un solo sacrificio perfecto y eterno. ¿Ok? Con su ofrenda en la cruz nos hizo perfecto para siempre una sola vez. Y una vez que tú crees, estás justificado. No tienes que estar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Cada vez que partimos el pan y tomamos la copa, podemos proclamar el Evangelio libremente. Tus pecados son perdonados y tenemos el regalo de vida eterna. Eso es lo lindo del Evangelio. Su cuerpo fue entregado por nosotros, su sangre derramada por amor, y Él nos dice, haced esto en memoria mía. Eso es lo que dice el Señor. Al participar, como dije anteriormente, ¿qué recordamos? Que Cristo vive, que Cristo reina y que Él volverá a buscar a su iglesia. A la gloria de Dios sea esa. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Como dijo Mario, hoy vamos a tener la cena del Señor. Padre Señor, venimos a ti, venimos a tu mesa, Señor, con un espíritu de gratitud, Señor, de reverencia, Señor. Padre, examina nuestros corazones, límpianos, Señor, restáuranos. Señor, enséñanos cómo amar a nuestros hermanos, cómo amarnos unos a otros, Señor. Señor, perdónanos. Sabemos que hemos pecado, pero venimos a ti, Señor. Si no venimos a ti, ¿a quién más podemos ir, Señor? Que al tomar el pan, al tomar la copa, Señor, que podamos proclamar la gracia, Señor, tuyo. Señor, danos un corazón humilde, una vida rendida a ti, Señor. Y todas esas cosas, Señor, las hacemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a entrar en el momento sagrado. Los hermanos que no tengan los elementos.